Buen día a todos. Buen día, ¿me escuchan? Buen día, doctora. Buen día, doctora. Buen día, doctora. Buen día, ya estamos 27 en línea. Vamos a iniciar. ¿Se ve la imagen del texto? Sí, doctora. Bueno, el tema de ahora es un poco más cortito. Es el último tema, que es interpretación del hemograma. Nosotros hemos avanzado en todo lo que es el año. El hemograma completo, hemos hecho teoría práctica y la segunda parte, lo que es coagulación. Hoy vamos a hablar un tema cortito que es interpretación del hemograma. Para ello vamos a decir que el hemograma, que es lo que ustedes han visualizado, es el examen más solicitado a nivel del mundo, en el cual tiene un compartimiento que se puede hacer con un equipo automático, pero que también necesita la visualización a través del portaobjeto para la confirmación de algunas células inmaduras o la confirmación de la morfología, por ejemplo, de los eritrocitos. Para ello vamos a ver que en el hemograma vamos a poder distinguir el diagnóstico para poder realizar la clasificación de las anemias. Esto va a ser en función a dos grandes componentes: el color que tienen los eritrocitos y el tamaño que tienen los eritrocitos. 2, la identificación si la anemia es hemolítica. 3, la sospecha si está en relación con una patología medular, si hay una alteración en la médula. Y por último, la morfología, que nos va a permitir hacer un diagnóstico. Para ello tenemos aquí un cuadro donde me especifica qué tipo de anemia. Vamos a ver en función al color y en función al tamaño. Lo que se relaciona al color, podemos decir siempre una hipocromía y una normocromía o una macrocitosis. Y en relación al color, hay microsomía, hipocromía, normocitosis, ¿no? En relación al tamaño y en relación al color. Sabemos que el tamaño normal de un eritrocito es de hasta 7.2 micras. Cuando el eritrocito tiene menor a este micraje, le denominamos un microcito. Cuando el eritrocito es más grande, se llama un macrocito. ¿Y qué parámetros nosotros vamos a ver en el hemograma? Vienen siendo los índices hematimétricos. Habiendo 3 índices hematimétricos que vamos a ver en el hemograma y que ustedes lo han visto en el transcurso del avance, que es el volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media. Ahora, cuando hablamos de un paciente que tiene una anemia microcítica e hipocrómica, quiere decir que los eritrocitos están pequeños y los halos de los eritrocitos están grandes. Tenemos que el volumen corpuscular medio está disminuido, la hemoglobina disminuida. ¿Y cuáles son las causas? La principal causa es la carencia de hierro. Estamos hablando en una ferropenia. La deficiencia de hierro se denomina ferropenia, ¿ya? También está presente en talasemia, en anemias de los procesos crónicos y en anemia sideroblástica. Ahora, cuando estamos frente a una anemia normocrómica, normocítica, quiere decir que el volumen corpuscular está normal y la hemoglobina aún está normal. Es una carencia de hierro temprana, quiere decir que es una carencia inicial cuando está empezando la anemia ferropénica, cuando está empezando la anemia por deficiencia de hierro. Pero también podemos tener en anemias de los procesos crónicos. Ustedes la van a ver en la literatura como APC, anemia de proceso crónico, en el cual esta anemia de proceso crónico puede estar presente en los pacientes HIV estadio SIDA, aquellos pacientes que tienen el virus y que pueden estar ya en el estadio SIDA, en el cual va a tener una anemia por la deficiencia en la absorción del hierro. Estos pacientes toman medicamentos antirretrovirales y los antirretrovirales compiten
con la absorción del calcio, perdón, del hierro al nivel del duodeno. Y de esta manera, el paciente que tiene HIV-Sida, crónicamente va a llegar también en pacientes con insuficiencia renal. En anemias macrocíticas, estamos hablando que los glóbulos rojos son grandes. Ahí vamos a tener que el volumen corpuscular va a ser elevado. Volumen corpuscular de 80 a 100 fentolitros. En una anemia macrocítica puede tener 120, 134 fentolitros. ¿Dónde tenemos esto? En la reticulocitosis, cuando hay reticulocitos altos en torrente sanguíneo. Habíamos dicho que el valor de los reticulocitos es de 0,2 a 2% en el adulto y de 2 a 6% en los niños, en los lactantes. Entonces, cuando este valor sobrepasa, vamos a ver que el volumen corpuscular medio está elevado en el hemograma. Pacientes que tienen anemia megaloblástica, que tienen alcoholismo, hipotiroidismo, problemas hepáticos, síndrome mielodisplásico y la anemia plástica. En estas causas vamos a tener una macrocitosis. Ahora, para definir una anemia, en un análisis de un hemograma completo, es importante hallar el contexto general del hemograma, que ya ustedes lo tienen. Entonces, una anemia hemolítica, por ejemplo, puede sospecharse con algunos hallazgos que se pueden ver como la presencia de basofilia, la presencia de hallazgos morfológicos sujetos a un cuadro hemolítico, un cómputo elevado de los eritrocitos y un cuadro leucoeritrocitario, eritroblástico. Quiere decir que hay células inmaduras de la serie de la serie blanca. En la fórmula roja vamos a ver que es importante la cuantificación de la hemoglobina, el cálculo del hematocrito. Los contadores hematológicos hacen el cálculo del hematocrito, ¿ya? El cómputo de los reticulocitos. Actualmente los contadores hematológicos que tenemos en nuestro medio no realizan reticulocitos. Sin embargo, hay contadores hematológicos. Por ejemplo, estoy viendo un contador hematológico de China, el cual tiene 36 parámetros y uno de los parámetros son los reticulocitos. Un contador hematológico autolog-log automático que va a llegar a estar costando en nuestro medio unos 350.000 bolivianos. Quiere decir que es un contador hematológico muy caro. Actualmente nosotros hacemos nuestro hemograma en contadores hematológicos un poco más económicos. Los contadores están desde 45.000 bolivianos, los de 3 diferenciales, hasta 100.000 bolivianos, los de 5 diferenciales, ¿no? Pero con el conteo de reticulocitos separado. Quiere decir, como ustedes lo han hecho en el laboratorio, utilizando azul de crecer brillante, ¿no? Y haciéndolo la morfología manual. Sin embargo, actualmente existen estos contadores que nos hacen los reticulocitos y que también nos hacen PCR. Luego vamos a ver el cálculo de los índices hematimétricos, el cálculo del RDW, que viene siendo el ancho de distribución eritrocitaria, que esto me va a ayudar también a la clasificación de las anemias, y obviamente la morfología de los eritrocitos, la forma de los eritrocitos. Eso es lo que indica, ¿no? Ahora, los réticos, aquí fíjense, tenemos glóbulos rojos, tenemos células que debemos de estar verificando su forma, que después al final lo vamos a ver, ¿no? Tenemos los reticulocitos, que todos estos son glóbulos rojos, que no se han teñido porque la tinción que hacemos para los reticulocitos es la tinción de azul crecer brillante. Vemos que el reticulocito es mucho más grande que un eritrocito normal y se va a teñir los restos de RNA con el colorante de azul crecer brillante. Estos reticulocitos son eritrocitos que aún contienen restos nucleares
se reportan en porcentaje o se calculan el número absoluto a partir del número de los eritrocitos totales que tenemos, ¿no? Este azul de metileno se diseñan aparatos también, como habíamos indicado, para el conteo automático. Quiere decir que hay contadores hematológicos que actualmente nos van a brindar el resultado de los eritrocitos del paciente. Ahora, el número de reticulocitos se va a aumentar relativamente cuando yo estoy en presencia de un paciente que tiene anemia, ¿no? ¿Por qué? Porque la médula ósea va a lanzar a torrente sanguíneo células rojas aún inmaduras para poder sopesar la cantidad de eritrocitos que tiene que tener el paciente en torrente sanguíneo. Ahora, si un paciente tiene anemia, los reticulocitos se tienen que corregir. Quiere decir que el porcentaje de reticulocitos que hemos encontrado se multiplica por, ¿no? Y se divide entre 45. En cambio, en una salida prematura, el reticulocito se divide entre 2 para ver el factor de maduración, porque puede que estemos contando células que no son eritrocitos. Igualmente se pueden hacer en el caso de anemias donde tengamos células inmaduras de la línea de los eritroblastos. Estos eritroblastos son elementos de la serie eritroide que aún tienen núcleo y que el contador hematológico no lo va a poder diferenciar, y al tener el núcleo, el contador hematológico lo puede contar como un leucocito. Quiere decir que me va a dar los valores de los leucocitos, de los glóbulos blancos, mayor, porque cuenta un eritroblasto como un leucocito. Es ahí la pericia del bioquímico, del bioanalista. ¿Para qué? Para verificar en lámina periférica, en esa lámina que hacemos con la tinción de Maigrum-Walgensa o la tinción de panóptico rápido, para poder hacer la corrección de los valores de los leucocitos. Por ejemplo, si tenemos 30.000 leucocitos suministrados por el contador hematológico y tenemos 200 eritroblastos por campo, ¿qué es lo que se hace? Se dice que estas 300 células vistas en 100 leucocitos, estas 30.000, los 30.000 leucocitos que el contador hematológico me está lanzando como resultado, esa relación me va a dar 10.000 leucocitos. Quiere decir que yo voy a informar esto y no esto, ¿no? Eso, ¿por qué los veo? Porque estoy viendo que en la lámina periférica tengo eritroblastos. Otra forma también de que ustedes puedan verificar esto es haciendo los glóbulos blancos manuales con el líquido de Tours, en el cual va a destruir a estos eritroblastos por el ácido acético, lo va a destruir, y lo único que vamos a tener son los leucocitos para poder hacer un conteo manual y la revisión manual del hemograma. Estamos agregando a la persona que está solicitando ingresar, ¿ya? Ya. Ahora, leucograma. Cuando nosotros hablamos de leucograma, tenemos que ver la relación completa, no solamente del valor de los leucocitos, por ejemplo, de 5.000 a 10.000 por milímetro cúbico, sino que también ver de todo lo que es su fórmula leucocitaria, ¿no? Entonces, el leucograma va a consistir en el análisis cual y cuantitativo de los leucocitos, del número total de sus componentes, quiere decir de la fórmula leucocitaria. El valor de cada tipo de estos leucocitos se puede dar en porcentaje o se puede dar en número absoluto. En nuestro medio nosotros informamos en porcentaje. Sin embargo, los contadores hematológicos me pueden dar los dos conteos. Si se fijan en los reportes de los hemogramas automáticos, tenemos en porcentaje y en número absoluto. Ahora, el leucograma no solo se incluyen las cuentas de los leucocitos, sino que también las anormalidades, como por ejemplo si tenemos células anormales circulando, si tenemos linfocitos pequeños, linfocitos grandes, si tenemos linfocitos atípicos, si tenemos la presencia de blastos, que vienen siendo células inmaduras de los leucocitos. Todo eso nosotros lo informamos
en el informe del hemograma. Ahora, el hemograma también incluye el recuento de plaquetas. Este recuento de plaquetas puede ser en milímetro cúbico. También podemos observar el reporte de plaquetas en frotis sanguíneo. Se eleva el tamaño también podemos ver el tamaño de la morfología y se observa si hay un grupo de plaquetas como volumen plaquetario medio y el PRD o ADB, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos un reporte de un hemograma. En el examen le voy a pedir los rangos referenciales de todo. Ustedes tienen que saber de todo lo que es el hemograma, ¿no? Leucocitos, eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, índices hematimétricos, plaquetas, el RDW, el volumen plaquetario medio, los linfocitos, lo que es la fórmula leucocitaria, monocitos segmentados, bandas o callados, que es lo mismo, bandas o callados, eosinófilos, basófilos. Fíjense que aquí tenemos los primeros en porcentaje y los segundos tenemos en número absoluto, ¿no? Ahora, interpretación del hemograma. Para hacer la interpretación del hemograma, ya es importante que nosotros sepamos los rangos referenciales, o sea, que nosotros sepamos los valores de referencia para poder hacer una interpretación. Por ejemplo, la hemoglobina va a estar aumentada en procesos denominados eritrocitosis. Cuando hay un mayor número de eritrocitos, entonces va a tener un mayor contenido de hemoglobina. Y van a disminuir, los rojos estén bajos, obviamente el contenido de la hemoglobina va a estar bajo, que me va a producir una anemia. El hematocrito igual va a estar aumentado en una eritrocitosis, como por ejemplo una policitemia vera, donde el hematocrito está alto. Y al estar alto el hematocrito, ya puede producirme una eritrocitosis. ¿Y dónde está disminuido? En una anemia. Los índices hematimétricos, como ya hemos dicho, me va a permitir decir si hay una macrocitosis, ¿no? O si hay una microcitosis. Macrocitosis cuando los glóbulos rojos tienen mayor a 100 femtolitros. El volumen corpuscular medio es de 80 a 100 femtolitros. Mayor a 100 me da una macrocitosis. Menor a 80 me da una microcitosis, ¿no? Y los otros dos índices hematimétricos va a estar disminuido, en el cual me ocasionan una hipocromía. Y los reticulocitos, cuando están aumentados en una reticulocitosis, quiere decir reticulocitos altos, dijimos que los valores de referencia son de 0,2 a 2% en los adultos y de 2 a 6% en los niños o lactantes. Y está disminuido en una reticulopenia. Entonces, esas son las características principales en el cual podemos visualizar la interpretación del hemograma. Ahora, vamos a ver las causas o los signos de alarma en el hemograma. Cuando yo realizo el hemograma por un contador hematológico, el contador me va a dar signos de alarma. Por ejemplo, de A, que significa alto, y B, de bajo. Si el hemograma me da 30.000 leucocitos, el hemograma, los leucocitos son de 5.000 a 10.000, pero si está a 30.000 me va a dar un signo de alarma con una flecha hacia arriba. Hacia arriba quiere decir que está alto y con una B, una A de alto. Al revés, cuando están bajos, digamos unos 1.800 blancos, que hay una leucopenia, entonces me va a dar una flecha hacia abajo y una B debajo. Esos son los signos de alarma en el contador hematológico. Vamos a agregar a los que están solicitando ingresar. ¿Ya? Ya, sigamos. Hay más personas que van a ingresar. Ya está. Bueno, entonces vamos a ver que en el hemograma es importante los hallazgos que nosotros vamos a tener, como por ejemplo, ante la detección de una leucocitosis, quiere decir leucocitos mayor a 10.000, junto a una plaquetopenia, quiere decir plaquetas bajas. Las plaquetas, los normales, es de 200 a 400.000. Una plaquetopenia de 63.000, ¿ya?
y una anemia donde tenemos hematocrito, hemoglobina baja y índices hematimétricos bajos, debe descartarse una hemopatía. En pacientes que tienen una leucocitosis acompañada de una trombocitosis, quiere decir leucocitos altos, 23.000, 40.000, una trombocitosis, 500.000 plaquetas, sugiere un posible síndrome mieloproliferativo crónico en estos pacientes. El hallazgo de una leucopenia, leucocitos bajos, 1.600 leucocitos, aislada puede ser el primer signo de una enfermedad hematológica maligna. Puede ser el desarrollo más adelante de una leucemia aguda o de un síndrome mielodisplásico. También frecuentemente el diagnóstico de una leucemia linfática crónica se puede desarrollar cuando nosotros hallamos, hay un hallazgo de un aumento de los linfocitos en sangre periférica. Linfocito, un aumento de los linfocitos en sangre periférica, ¿ya? Y que también esto puede pasar que vamos a tener el aumento de otras células dentro del sistema de la eritropoyesis, leucopoyesis y plaquetopoyesis que hemos estudiado. Vamos a ver el aumento de los leucocitos, el cual se denomina leucocitosis. Por ejemplo, en leucocitosis superiores a 20.000 o a 20 por 10 a la 9 litros. Eso va a ser en función a cómo nosotros lo tenemos diseñado para los reportes del hemograma. Quiere decir en qué unidades nosotros vamos a reportar. Dentro de esto vamos a ver que las causas más frecuentes para el hallazgo de una leucocitosis son los procesos inflamatorios, ya sea inicial, que se llama procesos agudos, o ya sea de data prolongada, que significa crónico. Dentro de esto tenemos enfermedades tales como una neumonía, una meningitis o una tuberculosis, que pueden dar incluso a las reacciones leucemóticas. Por ejemplo, en los ancianos, que llegan con una tos, puede o no tener una fiebre recurrente, el médico le pide un hemograma y cuando ve en el hemograma 17.000, 22.000, 32.000 blancos, ¿ya? Y lo que le mandan es hacer una radiografía de tórax para ver cómo están esos pulmones, porque generalmente los viejitos llegan a morir con neumonía. Entonces es el primer hallazgo que el médico mira, visualiza en un hemograma. En una reacción leucemoide se va a observar una leucocitosis, quiere decir un aumento de los leucocitos, un número absoluto de neutrófilos y una desviación a la izquierda. ¿Cuándo una desviación a la izquierda? Cuando tenemos la presencia de callados en torrente sanguíneo, 15, 16 callados o también llamados leucocitos en banda, que lo normal es de 0 a 2%, ¿no? Ahora, en este caso vamos a tener una presencia de callado. Quiere decir que la médula ósea está lanzando células de la línea de los leucocitos aún inmaduros. Que estos callados se van a convertir obviamente en torrente sanguíneo, en un neutrófilo, en un eosinófilo o en un basófilo. En las infecciones víricas, tales como la monocitis, la mononucleosis infecciosa, también son causadas de una leucocitosis. Una leucocitosis quiere decir aumento de los leucocitos, 15.000, 18.000, pero también va a ser acompañada con una linfocitosis, quiere decir linfocitos altos. Lo normal de linfocitos es de 20 a 40% o de 20 a 45%. Entonces, aquí vamos a tener de linfocitos 55 hasta 60% de linfocitos, ¿no? También podemos ver, bueno, vamos a agregar a los que están solicitando. También vamos a ver los procesos inflamatorios, ya sea agudos o ya sea crónicos, entre los que destacan, por ejemplo, la artritis reumatoidea, la perinetritis nudosa, el más común y más frecuente en nuestro medio, que es la fiebre reumática,
que son causas de una leucocitosis, pero que son acompañados de una neutrofilia. Estas enfermedades también vamos a ver como la leucemia, que estas pueden ser de data inicial aguda o pueden ser crónicas como los síndromes mielodisplásicos que pueden causar una leucocitosis, quiere decir aumento de los leucocitos, 100.000, 120.000 leucocitos, que cuando pasamos nuestro hemograma por el contador hematológico muchas veces tenemos que hacer dilución de la muestra. Porque, ejemplo, mi equipo puede tener una linealidad de hasta 100.000 leucocitos y mi paciente tiene 140.000. Cuando paso el hemograma por el contador, me va a dar un síndrome de asterisco que me indican que el paciente puede tener más cantidad, solamente que el contador hematológico nos ha lanzado hasta ese valor porque es la linealidad, la capacidad a la cual el equipo puede contar las células. Entonces, ¿qué me permiten hacer una dilución? Hay contadores hematológicos que se hacen una dilución, ya una dilución predeterminada, mezclo la muestra con el diluyente del reactivo del contador hematológico, vuelvo a pasar por el contador hematológico, se hace un cálculo porque yo lo paso modo dilución, ya no modo normal, y me va a multiplicar por el factor de dilución y automáticamente me va a dar el valor. Inicialmente al pasarlo me dio 100.000 blancos, pero cuando hice la dilución, el resultado que me da ya el equipo es 146.000 blancos. Quiere decir que el equipo ya no podía leer la demás cantidad que tenía el paciente. Es por eso que se tiene que hacer una dilución separada. Vamos a ver el hallazgo diferente. Vamos a ver los leucocitos bajos. A eso se denomina leucopenia. A los leucocitos altos se le denomina leucocitosis. Veamos a esta leucopenia. El hallazgo va a ser la disminución de estos leucocitos y que esta puede estar acompañado con una insuficiencia medular grave, quiere decir que hay un daño de la médula. Y también puede estar acompañado con anemia y puede estar también acompañada con una plaquetopenia, plaquetas bajas. Entonces, por ejemplo, puede haber una plaquetopenia, ¿no? Plaquetopenia quiere decir plaquetas bajas, puede haber una leucopenia, leucocitos bajos, acompañado con una anemia que viene siendo hematocrito hemoglobina baja. Entonces estamos hablando de un daño medular. Estamos hablando que el paciente, la médula ósea no es capaz de poder lanzar al torrente sanguíneo las cantidades adecuadas de las series rojas, serie blanca y de las plaquetas. Lo que nosotros habíamos hablado de una de la eritropoiesis, de la maduración de la leucopoiesis y de la maduración de la plaquetopoiesis. Entonces, viene siendo lo que ya habíamos estudiado en un primer semestre, ¿no? Aquí tenemos un cuadro para que ustedes vean, por ejemplo, las causas de una neutropenia. Los neutrófilos son de 55 a 65%, pero existe la posibilidad de que el paciente tengamos una neutropenia, que cuando hagamos el conteo de la fórmula leucocitaria tengamos 22 neutrófilos. A eso significa una neutropenia. ¿En qué caso? Hay una producción disminuida cuando hay una anemia plástica, una leucemia, en un síndrome mielodispredativo, ¿no? En síndrome de Cledig-Guillain y en mieloptitis. Puede también ser temporaria por un corto tiempo la neutropenia cuando se toma estos tipos de medicamentos como alquilantes, ¿no? Antibióticos como el cloranfenicol, la penicilina, tranquilizantes, tiacida o medicamentos AINE. Puede tener una neutropenia por infecciones como tuberculosis tófica, ¿no? Tifoide, por brucelosis, por leishmaniasis, por tularemia, ¿no? Puede haber una deficiencia también nutricional. Aquellos pacientes que tienen deficiencia nutricional, podemos ver neutropenia en pacientes que tienen deficiencias de vitamina B12 y ácido fólico.
Puede haber una neutropenia por la destrucción periférica de anticuerpos lúpicos por medicamento, ¿no? Y que también puede haber una neutropenia por marginación periférica, quiere decir por infección piógena grave, por hemodiálisis o por fístulas cardiopulmonares, que no es muy frecuente, ¿no? Aquí tenemos una de las causas de la linfopenia, quiere decir linfocitos bajos. Generalmente vamos a tener en inmunodeficiencias combinadas severas, en adquiridas como el estadio SIDA. Vamos a ver en estados en que la inmunodeficiencia no es única, no es el único factor, pero que está acompañando a esto. Vamos a ver en neoplasias, enfermedad de Hodgkin, carcinoma, leucemia, en enfermedades iatrogénicas, que quiere decir de origen desconocido, como radioterapia, quimioterapia, pacientes que están haciendo quimioterapia, vamos a tener valores bajos, en pacientes que están tomando glucocorticoides, en enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, LES, el síndrome de Feltin, miastenia gravis, sarcoidosis, y en infecciones como tuberculosis, virosis, infecciones bacterianas, o también en otras como desnutrición severa, ¿sí? Aféresis plaquetaria, una falla renal crónica, una anemia plástica o por deficiencia de zinc, que no es muy frecuente, pero que están dentro de lo que tenemos que estudiar. Neutrofilia, que viene siendo el aumento de los neutrófilos, dijimos que era el aumento de los neutrófilos hasta el 65%, pero podemos tener, por ejemplo, pacientes que tengan 95% de neutrófilos. Esto va a ser infecciones agudas, en cuadros metabólicos de uremia, cetoacidosis, en hemorragias agudas, en crisis hemolítica, se van a tener los neutrófilos elevados. Neutropenia, que ya lo habíamos visto, vamos a ver eosinofilia. Los eosinófilos en torrente sanguíneo de 3 al 5%. Vamos a ver que pacientes que tienen parasitosis, pero por origen de parásitos helmintos, vamos a tener un aumento de los eosinófilos. Podemos tener hasta 40, 50% de eosinófilos en el campo de una lámina periférica. Entonces, también en pacientes que tienen problemas de alergia, pacientes que toman antialérgicos, pacientes que tienen alergia a la humedad, al polvo, al pelo de los gatos, ¿no? Entonces vamos a tener aumento de eosinófilos. También se tiene en infiltraciones tubulares, en pacientes que tienen policitemia vera, pacientes que tienen problemas de bronquiectasia, quiere decir problemas a nivel pulmonar. Y también vamos a ver dónde tenemos una eosinopenia, quiere decir disminución de los eosinófilos, en síndrome de Cushing, en pacientes que están tomando corticoides, en corticoterapia y en casos de hipogamaglobulinemia. Por ejemplo, ahorita nuestro prefecto, que estamos todos luchando por él, tiene problemas de hipogamaglobulinemia, ¿no? Entonces, tiene trastornos hematológicos, tiene problemas que deben de ser tratados en velocidad de tiempo, ¿no? Es por eso que si estos pacientes no están tratados, pueden tener riesgo su vida. También vamos a ver en linfocitosis, pacientes que tienen infecciones agudas como tosferina, hay aumento de los linfocitos, hay trastornos hematológicos como leucemias linfoblásticas agudas, tenemos igual trastornos en linfocitosis exantema virales, producida por infecciones ya sea agudas o también en la enfermedad de Addison, que es una de las frecuentes, ¿no? Luego vamos a ver causas de la monocitosis. Tenemos infecciones bacterianas como la endocarditis bacteriana subaguda, en fiebre tifoidea, que es la más frecuente, en sífilis, brucelosis, tuberculosis.
También en pacientes que tienen malaria, que tienen tripanosomiasis, en las enfermedades que se llama calazar, en infecciones por riqueza, vamos a tener una mononucleosis. Y los linfocitopenia, linfocitos bajos, vamos a tener en aquellas asociadas a la fiebre tifoidea, que es la más frecuente en nuestro medio, en infecciones cardíacas, en drenaje de conductos torácicos, en miastenia gravis, insuficiencia renal, en pacientes que tienen tuberculosis y malaria, ya. Por ser enfermedades crónicas, hay una linfocitopenia y una trombocitosis, quiere decir un aumento de las plaquetas. Vamos a tener infecciones como meningitis de hemófilos influencia, en trastornos oncohematológicos, de anemias hemolíticas y también de forma temporaria en pacientes que tienen quemaduras, que tienen fracturas, que tienen trauma. Vamos a tener plaquetas elevadas y plaquetas y alteración de la eritrosedimentación de la BSG que nosotros hemos hecho en el laboratorio. Vamos a hacer ver que están elevadas en los trastornos de infecciones diversas, en hipertiroidismo, en las enfermedades de Calazar, en pacientes que han sido o están sujetos a un infarto de miocardio. Y la BCG disminuida en eritrocitosis, en pacientes que tienen, por ejemplo, policitemia vera, en síndromes de hiperviscosidad, ¿no? En insuficiencia cardíaca, vamos a tener la disminución de la BSG, ¿ya? Estos son los cuadros en el cual nosotros tenemos que estudiar una interpretación del hemograma. Hasta aquí nosotros hemos terminado el avance, jóvenes, ¿sí? Vamos a dar este examen de todo lo que es coagulación y todo lo que es interpretación del hemograma. No se olviden, el examen es teórico práctico, igual que el primer corte. Va a tener una teoría y va a tener una práctica. ¿Cuándo es el examen? Marte, doctora. Marte. Ya. ¿No saben cómo está la U? ¿Está cerrada? ¿O iremos a dar el examen fuera de impuestos internos? Estos días, doctora, Sigue hemos abierta dado la U. examen virtual, pero hemos estado dando ¿Sigue? examen virtual de todas las materias. Sí, doctora, La mayoría. La mayoría. Sí. Pero han dado también en aula o no. Yo hasta ahora no di, no sé. Doctora, yo di a la universidad. ¿No hay nadie? No sé, los docentes solo virtuales están tomando, bueno, todas las materias que yo agarré. Yo solo di una presencial. Ya, vamos a ver qué pasa hasta el lunes. Yo voy a ir el día lunes a la universidad y ya les comento, ¿ya? Está bien, doctora. Doctora, sería mejor virtual porque mira, kilómetro 13 está bloqueado y no hay por dónde pasar, porque vivimos en provincia. Sí, doctora, se intensificó horrible ayer. Y va a estar creo que peor el día Lo que lunes. pasa que si lo hago virtual, ustedes van a tener solamente media hora, porque virtual no me gusta porque copian. Entonces yo lo hago virtual 30 minutos y el examen que no llega en 30 minutos, el examen que no llega en 30 minutos no lo hago valer. Ese es el problema. ¿Lo toma vía Classroom o por la plataforma, doctora? Classroom. Vía Classroom. Y ahí empiezan los problemas, que mi internet se fregó, que estaba lento, que vivo en el campo, que no hay línea. Ese es mi problema. Yo hago inicio, cierre, y los que llegaron ya empiezo a imprimir, porque yo tengo que imprimirlo el examen para revisarlo. Es la única forma que tengo de evidencia. Por eso esperemos que pasa el día lunes, ¿ya? Ya, doctora. Si ya no se puede, ya yo le digo por Classroom, igual van a tener 30 minutos, le doy una hora de inicio y una hora de término, y al finalizar le paso el listado de las personas que recibí los exámenes.
Quiere decir que después de esa hora ya no recibo los exámenes, ¿no? Está bien, doctora, gracias. Ya, entonces es a las 6 de la tarde, pues ya sabemos si se normalizó o está peor aún, y ya el martes a la hora que es, lo hacemos por virtual, ¿ya? Está bien, doctora. ¿Ya? Bueno, entonces feliz fin de semana, estudien, creo que el lunes tienen examen, ¿no? Sí, doctora. ¿Ya? Estudien y conmigo nos vemos el día martes, ¿ya? Hasta luego, Hasta luego. Hasta luego, doctora. hasta luego, hasta luego.